Luis Bates, hemos pasado por distintos casos. Usted se ha referido a distintas situaciones que están en investigación y usted mismo lo ha mencionado. Estamos en una situación de desconfianza. Estamos probablemente en una crisis en el país en distintos ámbitos y para la opinión pública eventualmente lo que se ve, independiente de que, como usted dice, estos son caso a caso, son investigaciones, son situaciones distintas, lo que hay una confianza quebrada y lo que la ciudadanía muchas veces ve solo son estos casos de corrupción, estos fondos reservados, estos montos grandes de dinero que pasan no para el uso que estaban destinados, cuando la propia ciudadanía no ve respuesta a sus carencias, que son muchísimas, ¿no es cierto? ¿Cuál es su evaluación respecto a dónde estamos hoy como país? ¿En qué nos equivocamos o dónde nos equivocamos? Usted ha dicho, tenemos un buen sistema en Chile. ¿Cree que esa es una opinión que hoy es compartida por la mayoría de la ciudadanía? ¿Qué es lo que tiene que reparar Chile en términos de recuperar esa confianza? Tal vez un poco lo que señalaba hace un momento. Si lo que verdaderamente influye la percepción y la conducta de las personas es el ejemplo. Y el ejemplo que se da, digamos, en estas situaciones anómalas que hemos estado analizando, es un ejemplo que provoca precisamente esta desconfianza y este alejamiento de la ciudadanía respecto de las instituciones. Y vuelvo al tema en el sentido de qué grado de percepción verdadera tienen las personas de las leyes que se dictan para evitar situaciones que afectan la transparencia y la probidad, en fin, y que tienen que ver con la corrupción. Yo creo que ahí falta mucho en ese sentido, en la parte de difusión de las leyes, en lenguaje claro y comprensible a los ciudadanos comunes y sobre todo a las personas que tienen que aplicar las leyes, con más razón. ¿Cree que el principal problema es de conocimiento de las leyes en Chile? Tiene mucho que ver con eso, con el grado de conocimiento y de convicción de que la bondad de las leyes, los valores que contienen las leyes, si yo estoy de acuerdo con esos valores, yo adhiero a las leyes en mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Y con mayor razón si tienen cargos de carácter público, porque el ejemplo de eso es mucho más amplio, digamos, que el que pueda hacer un individuo. Pero usted está y ha formado parte de organismos internacionales, de conversaciones internacionales, donde a Chile se lo vio durante mucho tiempo como un país no solo estable ni próspero, sino que un país donde las instituciones funcionaban. ¿Eso hoy usted siente que está en jaque? Yo siento que ha sido afectado. Fíjese que Chile, en materia de corrupción, por ejemplo, en América Latina, estaba hace algunos años atrás en el tercer lugar. Después de Costa Rica y después de Uruguay estábamos nosotros, lo cual nos distinguía. Y eso se ha perdido, no cabe duda alguna. Se han producido todas estas situaciones que conocen. Y además del ejemplo, diría yo, más que las leyes, además del ejemplo, no estoy desconociendo la importancia de las leyes, pero además del ejemplo está el tema de la educación. Muchos de los problemas también siempre van a parar finalmente a la educación, pero en este caso yo creo que eso es efectivamente así, que el tema de la probidad, de la transparencia, la importancia que tiene para el desenvolvimiento de un país, tiene su foco, su centro en la educación escolar, en la educación no escolar. Pero yo insisto mucho en el tema, además del ejemplo, el tema de la educación, que es donde tiene que internalizarse en los niños, en los jóvenes, en los adultos, digamos, el daño que ocasiona, no solamente a la persona que comete el acto de corrupción, porque al final, ¿no es cierto?, y esto lo dijeron gente famosa, digamos, pensadores de la humanidad, todo lo que tú haces a terceros finalmente te revierte a ti, ¿no es cierto? Lo dijeron con otras palabras, por supuesto, muy bonitas, pero el fondo es ese, tener la convicción de que si yo incurro en actos ilegales, ilícitos, criminales, o sea que al final, o incumplimiento de leyes, al final me revierte, me rebota a mí.
Son temas de análisis, a mi juicio, que tienen que ver mucho con la educación. Luis, pero en esta reflexión suya hay una cierta percepción de base de que hubiera una cierta igualdad. No, si todos somos iguales y algunos tienen más educación y otros menos, bueno, reparemos el tema de la educación. Pero Chile es una sociedad profundamente desigual, donde el poder está concentrado en pocas personas, en pocas instituciones, y da la impresión que, por ejemplo, en ese nivel, los generales no consideran suficiente un sueldo, o algunos generales, para darle el punto de que no todos, pero algunos generales considerarían que no es suficiente ganar 5 millones de pesos al mes, que para estar donde tienen que estar necesitan más. Una funcionaria pública, subsecretaria de Carabineros, a lo mejor consideraba que sus 5 millones le venía bien este sobrecito adicional, cuando la mayoría de la población percibe 500, 700 mil pesos, depende de a quién uno le pregunte, pero muy por debajo de esos niveles donde los millones pasan como que 1 millón, 10 millones, 20 millones, como hablaban en los juicios. Yo ese año recibí 60 millones, al otro año sí recibí 70, 90, no me acuerdo si 70, 80. Y uno se pregunta, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que exista como esa burbuja donde tener 70 millones adicionales a un sueldo que ya está por sobre el promedio pasa como si nada, como que nadie se da cuenta? Me parece a mí que es un problema, más allá de conocimiento de leyes, que hay una cierta cultura del amor por el dinero o digamos, de este enriquecimiento, de que nadie te va a preguntar si tú llegas al club de golf, porque llegaste al club de golf, dónde obtuviste tu dinero, cómo llegaste ahí. Lo importante es llegar, estar ahí, ¿o no? Yo creo que eso, lo que usted dice, tiene mucho que ver con el materialismo y la falta de espiritualidad. Volviendo al libro de Gandhi, que hemos conversado, ¿no es cierto? La falta de espiritualidad. Creo que es un rasgo bastante marcado, digamos, en nuestro medio, con un excesivo énfasis en el materialismo. Yo valgo por las cosas que tengo, ¿no es cierto? Y bueno, y mi amigo el abogado Gandhi, digamos, decía sobre esos temas, hacía muy buenas reflexiones sobre esos temas. Los males de la humanidad, fíjese, a pesar de la época en que lo decía, los males de la humanidad de hoy: política sin principios. Cuando uno ve el desarrollo diario de la política nuestra, digamos, ¿quién habla de principios? ¿Cuántos partidos políticos existen? 15 o 20 partidos políticos. ¿Y quién habla de los principios? Política sin principios. Comercio, negocios sin moral. Como rasgos, como males, digamos. Y ciencia sin humanidad. ¿Qué profundidad y verdad encuentro yo en apreciaciones de esa naturaleza en relación con lo que hoy día estamos viviendo? Y ahí, en relación con su reflexión, creo que tiene mucho que ver con la falta de espiritualidad. Una de las cosas que decía este maestro, este abogado político famoso, ¿no es cierto?, que la religión, por ejemplo, era un hombre muy religioso, ¿no es cierto?, decía que tiene mucho que ver con la política. Él no entendía la política sin convicciones religiosas, pero por lo menos en el ámbito espiritual, digámoslo nosotros. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esta característica del materialismo extremo, digamos, que
tiene la sociedad. Qué cita complicada, ¿no? Política sin principios, negocios sin moral, ciencia sin humanidad. No es lo que queremos, no es a lo que aspiramos, y le agradecemos a Luis Bates una conversación que hoy ha estado observando las fuentes de la desconfianza en Chile, la necesidad no solo de conocer las leyes, sino también apegarse al espíritu de las leyes, la importancia de la educación, la importancia que se da en el ejemplo, y también la importancia, me parece, que usted ha planteado de observar el poder. Poder absoluto es corrupción absoluta. Como decía, las 3 E, ejemplo, educación y ejecución efectiva de las leyes. Muchísimas gracias. Son las 3 E. Muchísimas gracias, Luis Bates, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, pues. Muy buenas noches.